Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. Le damos la bienvenida no solo a ustedes, sino también a todas las personas que nos ven a través del canal de Casa sobre la Roca, Nueva York en YouTube, donde ustedes pueden encontrar ahí todas las prédicas hasta hoy de nuestra iglesia. Pueden revisarlas, pueden volverlas a ver, en fin. Y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a dar continuación a nuestra serie, la serie de este mes, que lleva por título Sanidad y Medicina. Y el título del mensaje de hoy es bastante sugestivo porque se llama Sanidad sin Medicina. Diga, Sanidad sin Medicina. Sin medicina. Y para ilustrar este punto, quiero que por favor me acompañes al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, para ver esta historia extraordinaria en los versos 1 al 15. Segunda de Reyes 5, 1 al 15. El título de este pasaje es Eliseo sana a Naamán. Voy a leerlo para ustedes y póngale mucha atención a la historia porque es una historia muy interesante y es apasionante. Y vamos a encontrar en ella un mensaje poderoso para cada persona. Así que póngale atención. Leo para ustedes. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en su piel. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio.
Entonces, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, dijo, escuchen lo que dijo. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia maravillosa que quedó registrada en tu libro, Señor, en tu libro sagrado. Dios, gracias, Señor, porque hoy traes un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Dios, bendícenos con tu palabra, llénanos de tu espíritu, ilumínanos para entenderla, pero sobre todo, Señor, grábala en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Todos decimos amén y amén. Tenemos el privilegio de vivir en uno de los países más ricos del mundo. Además, tenemos uno de los niveles más altos de vida que uno puede aspirar. Elenita, pásame eso. Y por último, como si eso fuera poco, nosotros tenemos la medicina más avanzada del mundo. Vivimos en una época, queridos, que quizá nuestros abuelos jamás soñarían de cómo es esto hoy, de cómo funcionan las cosas hoy. En otras palabras, lo que quiero decirles con esto es que somos como Naamán. Naamán, de alguna forma, vivía en el imperio más poderoso de su tiempo. Él tenía todo a su alcance, tenía riqueza, poder, abundancia, todo lo que tú quisieras para ti, lo tenía disponible. Y nosotros hoy, si bien tenemos algunas restricciones por ahí de vez en cuando, pero tenemos acceso a muchísimas cosas hoy que, como les dije, nuestros abuelos soñarían con tener siquiera una parte de todo lo que disfrutamos nosotros hoy. Pero el punto aquí es de que Naamán tuvo que aprender una lección importante que nosotros también tenemos que aprender. Y es que el mundo no giraba solo alrededor de Naamán, como tampoco el mundo gira alrededor nuestro solamente. Naamán, si ustedes se fijan en la escritura, en el pasaje, al comienzo, tenía las mejores referencias. Observa, dice que era comandante del ejército de Aram. Aram era Siria, o sea, el imperio asirio. Y él era, escúcheme, el comandante, o sea, era un hombre que tenía tremenda autoridad. Pero no solo eso, porque dice que era un hombre de mucho prestigio, dice la palabra, o sea, tenía fama. Y no, como si eso no fuera suficiente como referencia del hombre, dice que gozaba del favor de su rey. Es decir, tenía poder e influencia. Con esas referencias, escúchenme, yo no sé a quién equivaldría ese hombre aquí hoy, en este tiempo, pero era un tipo muy poderoso. Y no solamente las referencias humanas, las que hace referencia a la palabra aquí, quiero hacerles caer en cuenta de esto que dice que el Señor le había dado victorias a su país por él, a través de él. Luego esa es la mejor referencia que uno puede tener porque es una referencia divina. Mire que Dios le concedió eso a él. Era un hombre privilegiado de Dios. Ahora, ¿por qué? No lo sé. ¿Qué vio el Señor en él? Pregúntate lo mismo, ¿qué fue lo que vio en ti y en mí? Y yo todavía no alcanzo a entender qué fue lo que vio. Pero sí estoy seguro que algo vio el Señor porque se apiadó de mí, como se apiadó de cada uno de ustedes. Y miren, algo que me parece importante señalar aquí es el hecho de que el Señor nos da a nosotros victorias personales si actuamos con integridad, como era este hombre. ¿Verdad? Puede ser lo que fuera, pero ese era un hombre recto e íntegro.
Eso es lo que trata de decir la palabra. Por eso tenía tanto prestigio, por eso gozaba del favor de su rey, por eso el Señor le concedió victoria, porque era un hombre recto. Indiferentemente de si era un pagano, si era un idólatra, eso ya es otra cosa, pero era un hombre recto. Y te digo algo, el Señor nos concede a nosotros victorias personales si actuamos con integridad, aunque estemos entre gente perversa e idólatra a nuestro alrededor. Cuidado con eso, porque miren que ese hombre no conocía siquiera a Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él nos escogió a nosotros para ser salvos. Y no hay duda de que el Señor estaba dando la batalla por el alma de este hombre, porque el hombre, Él quería a ese hombre en su equipo y estaba haciendo lo que fuera necesario para atraerlo hacia Él. De la misma manera que lo hizo contigo y conmigo. Yo no sé qué pasó en tu vida, ni cómo llegaste a los pies de Cristo, pero el Señor fue por tu alma, porque Él dice que nos escogió. Y envió quizá un ángel, envió una persona que nos hablara, alguien nos llevó a la iglesia. Yo no sé qué pasó. Vi un programa en televisión. Pero lo cierto es que el Señor te escogió, te seleccionó y dijo, este lo quiero para mí. Y por eso tu alma ha sido salvada. Queridos, pero quiero hacerles ver que Naamán, a pesar de esas credenciales tanto personales, humanas que tenía, como las credenciales divinas de que disfrutaba el tipo, dice la Escritura que tenía una terrible enfermedad de la piel. Posiblemente lepra. Tradicionalmente en las Biblias antiguas se traducía como lepra. Pero la verdad es que cuando miramos el libro de Levítico, donde están descritas todas las enfermedades, nos damos cuenta de que esa enfermedad que se llama lepra, o la palabra que se usa ahí traducida como lepra o se traducía como lepra también se refiere a otras enfermedades de la piel. Luego no podemos decir con certeza si lo era o no. Lo más seguro es que lo fuera, es que fuera una lepra. Pero no estamos seguros. Por eso se usa, y la Biblia usa una enfermedad grave de la piel. Bueno, en ocasiones, queridos, ustedes y yo enfrentamos desafíos que son realmente abrumadores. En nuestra vida, creo que hay algunos desafíos que han traído desesperación, angustia, desesperanza a nuestra vida. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Estoy seguro que sí, porque todos hemos pasado por circunstancias a veces muy difíciles y nos sentimos quizá derrotados, indefensos, impotentes ante la situación, listos ya para tirar la toalla al ring y decir hasta aquí voy yo, se acabó. Pero ante estos grandes desafíos, queridos, es cuando nuestros ojos voltean al cielo, miran hacia arriba y empezamos a buscar a Dios. Y ahí es cuando la presencia de Dios en nuestra vida se hace imprescindible. ¿Y por qué digo esto? Porque la enfermedad, querido, humilla a la persona más orgullosa y la dispone para Dios. Y eso es exactamente lo que estamos viendo que está sucediendo en esta historia que acabamos de leer. Eso es un hombre que ustedes se dieron cuenta. Cuanto más grande sea el problema que nosotros tenemos, más potente será el remedio que Dios aplique en mi vida para resolver ese problema. Y es obvio que todos tenemos cosas que llegan de repente a nuestras vidas y que ya no tienen remedio. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Que usted dice, no hay nada que hacer. No sé, se murió alguien de su familia o, qué sé yo, el carro se fue por un abismo, se reventó, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, se acabó. O sea, en fin, cosas como esas en las que ya no hay remedio. Es decir, que nuestro poder, nuestra posición o nuestro dinero no pueden arreglar. A menudo eso es lo que a nosotros nos empuja a buscar a Dios y a buscar un milagro de su parte. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y después de leer esta historia,
y ver cómo Naamán reaccionó ante las sencillas, simples instrucciones que le dio el profeta Eliseo. Uno lo hace pensar más de una vez para evaluando la vida de este hombre Naamán, y se da uno cuenta de que el problema que él tenía era un serio problema de orgullo. No sé si se dio cuenta usted en la lectura. ¿Viste cómo se ofendió? Porque el profeta no salió a atenderlo. Porque no fue y lo atendió personalmente. Porque no fue y hizo las cosas como él quería que las hiciera. Que no lo sanara con un pase mágico. Y como no lo hizo así, entonces a él se sintió ofendido. Dice que se puso furioso y se marchó. Queridos, el orgullo. ¿Y saben qué? La ira es el resultado natural de esas expectativas frustradas. Y déjame decirte que la ira y el enojo son una fuerte evidencia de orgullo. La gente que se pone tan calientica así tan rápido, cuidado, son orgullosos, están repletos de orgullo. Me gusta mucho esa frase de D.L. Moody, Dwight L. Moody, que es un teólogo famoso del siglo pasado, que dice así, la seleccioné para ustedes, dice: Dios no despide a nadie con las manos vacías, excepto a los que están llenos de sí mismos. Qué buena frase, ¿eh? Cristianísimo este hombre, este teólogo maravilloso. Pero miren, observen cómo este hombre va a que lo sanen y el orgullo se interpone en su sanidad. Es lo que se le atraviesa al tipo y es lo que le impide a él obtener su sanidad. El orgullo de Naamán se sintió herido por el supuesto desplante que le hizo el profeta. Pero querido, déjame decirte una cosa. Y además dice que se llenó de ira. Pero la ira siempre mete en problemas a la gente. Pero déjame decirte algo, el orgullo es el que los mantiene allí. Como muchos en nuestra cultura, esperamos que las personas importantes hagan cosas importantes y que las personas de menor rango, ¿no?, las atiendan y las asistan en todo lo que esas personas necesitan. Y como él se sentía tan importante, esperaba que el profeta le sirviera. Pero el profeta solo le sirve a Dios. Y entonces el profeta no trata con él de esa forma como él esperaba, lo trata como lo que es, un ser humano, igual a él. Y eso es lo que no le gustó. Pero es que quiero hacerles ver de que muchos se pierden a veces las bendiciones del Señor porque quieren e insisten en que las cosas se hagan siempre a su manera. Él quería que el profeta le hiciera unos pases mágicos. Y como eso no pasó, entonces se calentó y se fue lleno de orgullo. Y la ira es el síntoma de que estaba lleno de orgullo, dije ya. Y escuche, pero una vez que tú entiendes cómo trabaja nuestro Dios, ¿sabe cómo trabaja Dios? Trabaja a través de gente sencilla, simple, y hace las cosas a través de formas simples y sencillas. Y entonces, cuando tú ves eso y entiendes que Dios trabaja de esa forma, porque así es Dios le encanta son los humildes, la gente la gente que común y corriente, esa es la gente con la que Él siempre contacta y establece relación. Gente sencilla, hermano, gente simple, como usted y como yo. Y le voy a decir algo. Cuando tú ves que Dios actúa siempre de esa manera, la receta que le dio el profeta a Naamán para sanarse no se ve tan loca ni tan inusual. Le dijo, oiga, usted lo que tiene es un problema en su piel, o sea, en su parte externa, en la parte externa de su cuerpo. Y lo mejor que usted puede hacer es irse allá al río Jordán y se lava 7 veces, como quien se quita una mancha de encima, porque usted lo que está es manchado. Quítese eso de encima, vaya y báñese. Simple. Una instrucción simple para resolver algo de manera sencilla y simple.
pero él estaba esperando otra cosa. ¿Ven? Queridos, personas que estoy convencido de que así como la receta del profeta fue simple, también es la receta de Dios para todo. Observa que el mensaje de salvación que el Señor nos da a nosotros es igualmente simple. Si usted mira Romanos 10:9, mire lo que dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Paz, se acabó. Simple. Yo no le veo mucha complicación. Aquí dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es Dios, y luego dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, que resucitó, serás salvo. Ese es todo el requisito. Más sencillo no se puede, yo pregunto. Es un Dios simple y sencillo. Estoy convencido que hay muchas personas en el mundo como Naamán, que incluso debe haber algunas por aquí, de pronto, entre nosotros, que necesitan ser sanadas y liberadas, como lo fue Naamán. Personas que no han podido ser liberadas quizá de su enfermedad, debido quizá a un problema personal, como ese que tenía Naamán, que tenía un orgullo tremendo. Yo no sé cuál sea el problema de cada uno aquí, pero todos tenemos algo. Y eso es un impedimento para que Dios obre en mi vida. Observa cómo el orgullo se interpuso en su sanidad. Se le atravesó y casi la pierde por culpa de su orgullo. Pero quiero decirte también que el Señor siempre quiere cambiar nuestros corazones, rescatar y restaurar nuestra alma. Ese es el principal objetivo de Dios. Y bueno, voy a mostrarles a continuación, usando esta historia como base, 5 elementos que aparecen en esta historia y que generan las condiciones para que se produzca un milagro de sanidad o de lo que usted quiera en su vida. En este caso, de sanidad. Y yo le pregunto, ¿alguien quiere un milagro de sanidad en su vida? ¿Alguien quiere un milagro? Díganlo con toda firmeza. Yo quiero un milagro en mi vida. Bueno, póngale atención a estas 5 claves que el Señor nos va a dar. Clave número 1, mire. La sanidad viene por la fe. Observa el verso 2 y 3 de nuestra historia. Lo voy a volver a leer. Dice, en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. Como el Señor abre caminos donde no los hay, una jovencita fue la que disparó todo el proceso del milagro ese que estaba por suceder. ¿Y cómo? Porque ella creía. Porque ella tenía fe. Observe que ella dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. Estaba convencida, absolutamente cierto, de que si su amo iba y se presentaba delante del profeta, sería sanado. ¡Wow! Y miren, Eliseo hace todo este proceso de manera sencilla, como ya dijimos, pero su deseo, el deseo de esta niña, y es lo que quiero hacerles ver aquí en este pasaje, es que su amo fuera sanado. Y ahí me deja pensando, esto solo confirma de que su amo la trataba bien, porque cuando su esclava quiere lo mejor para su amo, quiere decir que había algún aprecio hacia él, es decir, que el hombre confirma una vez más las credenciales que tenía, no solo personales, sino las credenciales divinas. Porque esta mujer, les quiero recordar, esta niña israelita, dice la forma como fue capturada, porque dice que en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Es decir, la capturaron y la llevaron como esclava y se la dieron como esclava a la esposa de Naamán. Entonces,
esta muchacha tenía todos los motivos para estar llena de amargura, de tener resentimiento quizás, pero no. La niña esta tenía su corazón sano porque estaba llena de fe, ¿ya vieron? Y no solamente eso, sino que deseó lo mejor para su amo, lo cual me da a mí a saber de que este hombre era un hombre íntegro. Queridos, lo que quiero hacerte ver aquí con este punto es que todos los milagros comienzan con la fe de alguien, ya sea de la persona que está afligida o de alguien más, que como esta persona en este caso. Ella fue la que disparó el milagro. Y la fe de Naamán aumentó por la expectativa de que iba a recibir un milagro. El tipo enseguida dijo, hay una esperanza. Fue y habló con su rey inmediatamente para que éste le diera permiso, porque él vio la única luz de esperanza. Porque la fe crea expectativa y crea esperanza. ¿Estás escuchando? La fe crea expectativa y crea esperanza. Y la palabra de Dios genera fe y expectativa. Por su fe esta joven, porque eso era lo último que él necesitaba. Esa era como la excusa que estaba usando para atraerlo a él. Pero lo que el Señor realmente quería era el alma de ese hombre. Forma de atraerlo, ¿cuál fue esa? Porque no solamente significó sanarlo físicamente, sino significó para este hombre la redención y la salvación de su alma. Segunda clave, que nosotros podamos disponernos para recibir el milagro. Segunda, la sanidad viene por gracia. Mire el verso 5 de nuestra historia. El rey de Aram le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. Queridos, la sanidad es un regalo gratuito de Dios. El milagro de sanidad es regalado, no cuesta nada, algo que el dinero no puede comprar. Y fíjense, sin embargo, que este hombre estaba tan equivocado, estaba tan tergiversada su mente, que el tipo se aprovisionó antes de salir. ¿Y qué se llevó? Se llevó un montón de riqueza para pagar por su milagro. Mira, va cargado de cosas. Lleva ahí un montón de oro, un montón de plata y 10 mudas de ropa, de vestido, que en esa época costaban muchísimo. Y queridos, lo que Naamán pensó es que él podía comprar su sanidad, pero que él tenía que hacer algo para ganársela. Pero resulta que cuando nosotros vamos a mirar la escritura y vemos al apóstol Pedro, primera de Pedro 2:24, escuche lo que dice el apóstol respecto a eso. Él mismo en su cuerpo llevó al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas de mi Jesús, nosotros hemos sido sanados. No hay que pagar nada, queridos. Está todo pago. Jesús pagó por mi sanidad en la cruz. Por sus heridas fuimos nosotros sanados, es lo que está diciendo aquí. Y nosotros tenemos que sacar de nuestra mente ese pensamiento que nos señale siempre como indignos de recibir ese regalo de Dios. No somos indignos, Él lo hizo por mí y por ti. Tenemos que sacar de nuestra mente es que tenemos que pagar quizá con horas o con sacrificios para que el Señor se sirva después de haberme dado el milagro de sanidad en mi vida. No tengo que pagar nada. Simplemente tenemos que disponernos a recibir de Jesús ese regalo de sanidad por gracia. ¿Sabe qué significa por gracia? Gratuitamente. Pero el mundo, fíjense, Naamán sigue intentando comprar su sanidad espiritual sobre todo, y por eso anda ahí cargado de riquezas para tratar de ver cómo adquiere algo que el dinero no puede comprar.
Mire lo que dice el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5. Observe. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Lo recibimos por misericordia de Dios. No hay que pagar nada, hermano. Y bueno, aquí entramos a la tercera clave. Tercera clave para que en mi vida ocurra un milagro. ¿Quién quiere saber la tercera? Amén. Amén. La sanidad viene por la obediencia. Y aquí se pone difícil la cosa. Miren los versos 10, 11 de nuestra historia. Entonces Eliseo le dijera a Naamán: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel estará limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Wow, cuando uno lee esto, se ve uno retratado a veces en estas cosas, ¿no le parece? Porque todos somos como Naamán, llenos de orgullo. Y por eso aflora la ira tan fácilmente en nosotros. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios. Mire cómo dice el Señor, su Dios, ese no es mío. Eso dice Naamán. Y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Sí ve cómo va haciendo clic todo lo que hemos estado diciendo? El Señor quiere usar nuestras necesidades a veces para enseñarnos lecciones de obediencia. La mayor necesidad de Naamán no era una necesidad física. Como dije, esa era una excusa. La necesidad de ese hombre era una necesidad espiritual. Mire cómo reaccionaba con la ira, ese orgullo que lo inundaba. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo aquí? Usó la necesidad física para atraer a Naamán hacia él. Escuela de obediencia. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de la escuela de obediencia? Es que Jesús también fue. ¿Sabía eso? Mire lo que dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo, Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mire cómo se aprende a obedecer. Que no es con besitos y abrazos, es con rejo, hermano. Para que usted sepa cómo se aprende a obedecer, ¿oyó? Y porque Jesús aprendió, dice, aunque era hijo, aunque era Dios, dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. La obediencia a menudo requerirá que nosotros hagamos cosas que parecen inconvenientes o a veces irrazonables. Uno dice, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Los caminos de Dios nunca es cuestionar esos caminos, por raros que nos parezcan, por extraterrestres que sean, porque lo son fuera de este mundo. Imaginamos que Dios usará, no sé, cierta forma o cierta persona o cierto momento para... Pero Jesús a menudo usa cosas poco ortodoxas para sanar a las personas en obediencia a Dios. Porque Él dice que no hacía nada por su propia cuenta, que todo lo que hacía lo hacía obedeciendo a Dios Padre. Luego todo lo que Él hacía era porque el Padre le decía. ¿Qué te parece, por ejemplo, esa ocasión en que el Señor lanza un escupitajo al suelo, hace un poco de barro con esa tierra y se lo unta en el ojo al ciego de nacimiento para restablecerle la vista? Perdón, un escupitajo en el suelo hizo barro y le llenó las cuencas de los ojos, porque era ciego de nacimiento. Se esperaba que tuviese un hueco allí, no había ojo. Se la llenó con ese barro con un salivazo, hermano. Yo te digo, eso es poco ortodoxo, eso es completamente fuera de este mundo, hermano. Pero porque ese hombre obedeció, el hombre recibió su sanidad. ¿Ven?
Cada vez que una persona obedece las instrucciones de Dios, esa persona siempre fue sanada. Cuando Jesús le dijo, haga esto, vaya, súbase, vaya, bájese, vaya, haga, báñese, quítese, ponga. El que lo hizo se sanó. Haz lo que Dios siempre te manda. Humíllate delante de Él. Confiesa tus faltas a Él. Pídele perdón a Él primero. Pídele perdón a las otras personas por todo lo que has hecho, hermano. ¿Y sabe qué? Para que le pongas la cereza al pastel, perdona a todos los que te han ofendido. Y esas cosas parecen sencillas, porque son simples y sencillas. El problema es que no es tan sencillo hacerlas, ponerlas en práctica. Y usted sabe de qué. Así es que quiero leerles ahora el verso 6 para que ustedes vayan hilando con la historia. Verso 6 de nuestra historia dice, la carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad de la piel. Verso 6. Verso 7 dice, al leer la carta el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjese bien, me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Siria, el rey de Aram, le envía más que una carta al rey de Israel, que era Joram. Le envía es una orden, no sé si ustedes se dan cuenta, es una orden la que le está dando. ¿Cómo un rey dándole una orden al otro? Yo te lo voy a explicar. Es que Israel estaba bajo el dominio del imperio asirio. Es más, Israel estaba siendo tributario del imperio. Es decir, para que no les permitieran vivir, usted tiene que pagar unos impuestos. ¿A quién? Al imperio. En otras palabras, estaban sometidos. Y por eso es que el rey de Israel se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Preocupado porque dijo, este tipo me va a caer encima y no puedo hacer nada contra él. Estamos dominados por él. Pero querido, quiero recordarte una cosa. Israel solo estuvo sometida a otros pueblos cuando cayó en desobediencia a Dios. Eso lo dice la Escritura. Y usted ve cada historia cuando el pueblo de Israel fue capturado, fue llevado como esclavo, fue ultrajado, fue vencido, fue derrotado. Cada ocasión fue porque desobedecieron a Dios. Miren lo que pasa. Así como la desobediencia te aleja de tu milagro de libertad, que es lo que estaba pasando, la obediencia te acerca a tu milagro. Tenlo presente. Miren, es tan diciente el hecho de que este rey no sabía que en su propia tierra había profeta de Dios. ¿Cómo? Si el profeta de Dios era el que había que consultar cada vez que el rey tomaba una decisión. Lo que voy a hacer, consultar a Dios a través del profeta era absolutamente indispensable para tomar cualquier decisión de Estado. Y este tipo ni siquiera sabía que tenía profeta en Israel. Para que ustedes se den cuenta el estado en que vivían y por qué estaban sometidos y esclavizados. Y escúchenme, Israel por su desobediencia estaba muy lejos de recibir, como dije, ese milagro de libertad que tanto añoraban. Bueno, vamos hacia la cuarta clave y vamos cerrando. La cuarta clave es que la sanidad viene por la perseverancia. Verso 14 de nuestra historia dice, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. En la Biblia el número 7 está asociado generalmente con el concepto de lo completo. Observe que implica obediencia repetitiva 7 veces.
Eso fue lo que le ordenó el profeta. Obediencia repetitiva 7 veces. Y si usted mira, hay algunos. El Señor, por ejemplo, completó, porque el número 7 es completar, completó toda la creación en 7 días. ¿Se acuerda? Las murallas de Jericó cayeron el 7 sacerdotes dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. El número 7 se completó la victoria. ¿Y dónde me dejas el último ejemplo? Elías oró 7 veces y envió a su criado 7 veces a mirar a ver si ya había alguna nube en el cielo para que volviera a llover sobre la tierra después de varios años que no había llovido. Por la misma orden que Elías dio, no lloverá más. Y cuando él dio la orden, oró 7 veces y le dio 7 órdenes a su criado para mirar si había una nube en el cielo. Queridos, creo que la perseverancia de Naamán se puso a prueba, no solo en el momento en que le dio la orden el profeta, sino cuando se fue a bañar, porque se imagina el tipo en la cesta metida al agua, porque yo no sé cómo sería eso, pero si te tienes que entrar y salir 6 veces, supongo que te tienes que salir y secar para volverte a meter otra vez y mojar de nuevo, ¿o no? Entonces, a la cesta yo diría, esto no está funcionando, hermano. Sin embargo, él obedeció. Y porque entró la 7ª vez, se completó su milagro de sanidad. Es que la sanidad puede llevarse a cabo a través de un proceso. El Señor quiere hacer. No como tú quieras, no como tú esperas. Los síntomas pueden desaparecer instantáneamente o gradualmente. De hecho, el Señor usa a los médicos a veces para sanarnos. Y hay un milagro de sanidad como a través de un médico, con una medicina. Pero este que estamos viendo aquí hoy es un milagro sin medicina. ¿Se acuerdan cómo se llama el mensaje? Y queridos, los síntomas, ya sea de forma gradual o instantánea, deben desaparecer. ¿Por qué? Porque tu sanidad, si aún no ha llegado, ten fe, sigue obedeciendo y sigue perseverando. Y tu milagro llegará. Quinta y último elemento para que en tu vida llegue el milagro de sanidad. La sanidad permanece a través de la fidelidad. No solamente obtuvimos la sanidad, sino que yo quiero que me dure, hermano, no que a las 2 semanas otra vez vuelva a caer. Escucha, verso 17 de nuestra historia. En ese caso persistió Naamán, permítame usted, le dice a Eliseo, llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante, escucha bien lo que dice Naamán, de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Fidelidad. Miren lo que hace una declaración poderosa, porque el tipo está diciendo, por lo que me queda de vida, yo no adoraré a otro Dios que no sea el Señor. Y después de que tú has sido sanado, querido, debes darle todo a Dios, porque Él es el único que la tiene. Él fue el que provocó tu milagro. Y sobre todo debes inmediatamente vivir una vida dedicada a Él. Porque en eso consiste la fidelidad a Dios. En eso consiste repagarle a Él. El Señor quiere no solo que tu cuerpo esté sano, tu alma esté sano, tu espíritu esté sano. Queridos, la sanación tiene como objetivo acercarte al Señor para siempre. ¿Estás oyendo? Para siempre. No dejes que solamente se cure la llaga o se cure la herida o se cure la enfermedad. Ahí no termina todo. Es que esto es
un compromiso de fidelidad para siempre. Y Naamán tuvo que aprender una lección que todos, espero, aprendamos hoy también. Una lección de parte de Dios. Si estamos buscando su bendición, debemos saber que para obtener la plenitud que deseamos, solo tenemos que aceptar la bendición de Dios y permitir ser restaurados por Él. ¿Cómo? De la forma en que Él lo determine, a su manera, ¿no? Y además, eso fue justamente lo que le pasó a Naamán. Miren, la palabra sanación significa literalmente del hebreo ser hecho completo. No hay casualidades con el número 7, mire. Significa, sanación significa estar completo de nuevo. Eso significa literalmente la palabra sanación del hebreo, traducida del hebreo, literalmente. Naamán fue restaurado, fue hecho completo, fue completo de nuevo. Después que fue restaurado, porque no fue solamente una restauración física, fue una restauración emocional, personal, fue una restauración espiritual. Así como la paz, shalom, no significa en hebreo, significa más que la ausencia de guerra, como tampoco salud significa más que la ausencia de enfermedad. La sanidad de este hombre significó mucho más que solo sanidad física. Como ya dije, su sanidad fue completa física, emocional y espiritual. Queridos, ya para terminar, quiero decirles que esta historia trata sobre la gracia, sobre el amor inmerecido y la bendición de Dios. Y es una gracia que todos necesitamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos necesitamos vivir y sentir la unción de Dios sobre nuestra vida. Es la única que trae plenitud sobre mí. Completarme. Dios me tiene que sanar y la sanidad tiene que ser completa, absoluta en todas las áreas de mi vida. Pero como Naamán, nada podrá suceder a menos que nosotros admitamos nuestra impotencia, nuestra incapacidad de estar a cargo, porque todo lo queremos controlar y manejar, hasta que permitamos que Dios ministre y restaure a su manera. Todos somos como Naamán, dije ya, vivimos en las mismas trampas del orgullo, la ira y el deseo de control. Sin embargo, si deseamos ser sanados, y todos necesitamos ser sanados física, emocional y espiritualmente, debemos ir a Jesús, el único sanador. Pero al hacerlo tenemos que ir con fe, entendiendo que es por gracia, obedeciendo siempre sus instrucciones, perseverando y siguiéndolo a Él para siempre con fidelidad. Querida iglesia, que el Señor te bendiga. Amén.